En el 2016 se estrenaría Boku no Hero Academia, un anime que calaría fuerte en la industria del shonen. Algunos creían que era la salvación del género, otros pensaban que era un anime más del montón. Y en este video les voy a hablar cómo en estos 8 años pasó de ser uno de los animes más queridos y esperados temporada tras temporada a que en los últimos tiempos sea una de las obras más hateadas incluso por sus propios fans, y que de a poco esté quedando en el olvido. Tampoco tanto de que ser tan exagerado, pero bueno. Pero aguanta, antes de empezar con este video, déjame hablarte a ti, sí, a ti, al que no escucha, ya que ha llegado la hora de pedirte que te suscribas a este canal, le des like a este video, ya que eso me ayudaría mucho a que el algoritmo de YouTube me siga recomendando y juntos podamos crecer en esta plataforma. También me ayudaría mucho, si quieres comprarte la farmeada, que me sigas en mis otras redes sociales, donde doy más señales de vida y donde hago directos casi a diario. Así que dame una manito, no me dejes solo. El manga de Boku no Hero Academia se estrenaría el 7 de julio del 2024 en la revista Weekly Shonen Jump. Este mismo escrito y dibujado por Koe Horikoshi, y debido al gran éxito que acumuló en sus primeros tomos, rápidamente fue elegida para ser animado por Bones, estudio que ha hecho animes como Full Metal Alchemist o Mob Psycho 100, y es así como su anime se empezaría a emitir el 3 de abril del 2016, impactando de manera positiva a la industria del anime, sobre todo al del género del shonen, que desde hace algunos años ha venido perdiendo fuerza debido a que sus más grandes exponentes han llegado a su final y que muchas de las obras que están actualmente en emisión no han sabido adaptarse del todo a la actualidad. Pero con su estreno, Boku no Hero apuntaba a ser el nuevo shonen por excelencia, y para el gusto de algunos y para el desagrado de otros así lo fue, por lo menos en sus primeros años. Pero si se preguntan por qué este anime tuvo tan buena recepción, claramente obviando la originalidad de sus personajes y la buena narrativa que llega a tener, si me lo preguntaran a mí, creo que es por la época en la que salió, ya que recordemos que en el 2014, cuando se estrenaba su manga, veníamos de la locura que fue en 2012 el estreno de Avengers, y en 2014 se estrenaban películas emblemáticas para la industria de los superhéroes como Capitán América, El Soldado del Invierno, Amazing Spider-Man 2 y sobre todo Guardianes de la Galaxia, películas que posicionaban al género de superhéroes como el más visto en todo el mundo. Y en el 2016, cuando el anime de Boku no Hero vio luz verde, se estrenaron películas de superhéroes como Deadpool, Batman vs Superman, Capitán América Civil War, la mala, muy mala película del Escuadrón Suicida y Doctor Strange. ¿Y por qué me estoy refiriendo a esto? Porque quería recalcar que estos años eran sumamente gloriosos para cualquier historia que tenga que ver con superhéroes, pues aunque el producto no sea bueno, como lo pudimos ver con el Escuadrón Suicida, por el tiempo que transcurría esto no importaba, ya que el consumidor simplemente buscaba más y más películas de superhéroes para satisfacer sus ansias de estas historias. Precisamente es donde entra Boku no Hero, que si bien supo aprovechar este boom, no simplemente se quedó en otra obra más del montón, sino que supo darnos una trama bastante pegada a las fórmulas que se venían utilizando a este lado del charco, y esta es presentar a un protagonista igual o más falible que nosotros mismos, humanizarlo hasta el punto que el espectador se sienta totalmente identificado con él, pues alzarlo hasta lo más alto y posicionarlo como una figura heroica, la cual desde un inicio estaba destinada a ser. Y precisamente esto es lo que pasa con Izuku Midoriya, o como le dicen sus amigos, Deku. O bueno, por lo menos esto es lo que pasa en sus 4 primeras temporadas, que son las que vale la pena ver. Para mí, repito de nuevo, para mí, recuerden, esta es mi opinión, no tienes que tirarte de los pelos si no piensas así. Pero si se están preguntando por qué digo esto, pues si bien a día de hoy, 17 de julio del 2024, que es cuando se debería estar subiendo este video, si todo sale bien, todavía está en emisión la 7ª temporada de Boku no Hero, aunque esta carece de los factores que un día la hicieron grande, los cuales se podría definir como arcos narrativos bastante bien planteados, y cómo estos mismos iban tomando fuerza y se iban desarrollando de la mejor manera a través de la presentación de los personajes, los cuales íbamos a acompañar durante todo este viaje. Y antes de profundizar con estos puntos, adentrémonos bien en las 4 primeras temporadas, que marcó un éxito bastante notorio con Boku no Hero, aunque al mismo tiempo lo condenó a su lenta caída. Llegar a empatizar con la primicia de Boku no Hero es bastante fácil, pues esta nos muestra la vida de Deku, un chico marginado por la sociedad al no tener poderes, la oveja negra, el rarito. Pero esto cambia cuando de un momento al otro su vida toma un giro de 180 grados, cuando termina siendo el sucesor de All Might, el héroe más grande del mundo. Pero no simplemente fue por la conveniencia del guión, aunque a veces sí, sino también fue porque nuestro protagonista, aún sin tener poderes, lo que sí tenía era una fuerte visión de justicia y heroísmo, la misma que había desarrollado desde
desde pequeño en su corazón, y si bien le faltaban poderes, condición muy rara en este mundo, y lo mismo que lo detenía para convertirse en un héroe, la determinación con la que vivía este rol lo llevaría a convertirse algún día en el héroe más grande de todos, aunque esto todavía no se ve en el anime. Pero lo que sí pudimos ver en esta primera temporada son esos vínculos que se iba generando conforme avanzaba la historia, la amistad de Uraraka y Lida, la constante necesidad de aprobación a la vez que la relación amor-odio que tiene con Bakugo, el misterio que rodeaba a Todoroki con su triste pasado que lo atormentaba y sobre todo la relación de alumno y maestro que generó con All Might. En esta primera temporada se podría definir como una introducción, la cual nos presenta el mundo donde se desarrollará la obra y la escuela donde nuestros protagonistas aprenderán a ser los héroes del futuro, manteniendo en todo momento un equilibrio muy bueno entre acción y emotividad, enfocándose en cada uno de los desarrollos de los personajes que nos fueron presentando a lo largo de estos capítulos, que se vería reflejado en la siguiente parte que la obra iba a abarcar. Con la temporada 2 hicimos clic con varios de los personajes que se nos mostraron. Esto sirvió para tener unas bases muy sólidas y que la temporada 2 pueda tomarse todo el tiempo que quisiera para regalarnos momentos conmovedores y sobre todo épicos en las batallas que se celebraron en el festival deportivo. Y tal vez este sea uno de los arcos más recordados para las personas que vimos este anime, no simplemente por la dirección y la animación que fueron sobresalientes en prácticamente todos los capítulos, sino que también por el peso argumentativo y narrativo que tenía cada una de las peleas para los personajes, ya sea estas para profundizar más en ellos o para que se presenten desde una perspectiva que quizás tú no habías visto hasta ahora en esta historia. En lo personal, el combate que yo más disfruté fue el de Todoroki versus Deku, un combatazo en toda regla, pero mira eso. Y súmale a todo esto, un punto que todavía no había mencionado hasta ahora, es que hasta este momento Deku todavía seguía siendo una bombita de relojería al no poder controlar sus poderes, ya que su cuerpo todavía no estaba adaptado al One for All. Mientras que por otro lado teníamos a un Todoroki que el único combustible que tenía en su vida era la venganza hacia su padre, el héroe número 2 de toda esta sociedad nipona, Endeavor, como lo conozcas, un hombre sumamente corrompido por los celos que trataba de ocultar sus inseguridades a punta de violencia y teniendo hijos para que algún día estos superen al héroe que él nunca pudo superar. Así que con todo esto sobre la mesa, si bien la lucha de estos dos es muy entretenida y épica, más entretenido es ver su lucha de ideales y cómo estos se contraponen, generando tanto un conflicto interno en Todoroki como una necesidad constante de ayuda hacia este de parte de Deku. Y mamita, qué buenos capítulos fueron estos, aunque y por honor al tiempo no voy a seguir ahondando en esta temporada, pues si lo hiciera y tocara cada uno de los temas en cada una de las 7 temporadas, no acabaríamos nunca y este video seguiría mucho más tiempo. Así que si me salto algo, no es porque lo haya olvidado, simplemente es porque aquí mencionaré lo que a mí me parece más relevante. Así que rápidamente, para finalizar esto, se podría y se tendría que decir que esta temporada es una tesis de cómo en medio de un conflicto y de choques de ideales, generar esa idea de trabajo de equipo y superación de traumas en cada uno de los personajes que se nos fueron mostrando en la pantalla. En su tercera temporada, probablemente Deku se enfrentará a uno de sus más grandes rivales. Y no les estoy hablando de Muscular, les estoy hablando de Kota, el niño que repudia a los héroes, ya que sus padres, ejerciendo su profesión, vieron truncadas sus vidas al luchar contra Muscular. Pues desde la aparición de este personaje, te va diciendo que, si bien la sociedad ha logrado crear para este punto un sistema social tanto como económico, en donde el eje son los héroes, hay cierta parte de la misma que rechaza a estas figuras, como también lo pudimos ver con Stein y su lucha para que los héroes sean héroes como tal y no simplemente charlatanes que se hacen pasar por unos para ganar unos cuantos dólares. Es por esto que yo creo que Kota es una de las piezas angulares de esta temporada, pues si bien en un pasado Deku se había planteado el rol de los superhéroes en esta sociedad, hasta este entonces no se había puesto al otro lado de la moneda, y verlo chocar tan abruptamente con estos ideales de un pequeño niño haces que tú mismo te des cuenta que dudar acerca del rol de los héroes en esta ocasión está en lo correcto, y es sumamente interesante desde un punto de vista narrativo, y es aún más interesante cuando aparece Muscular en la ecuación y hace que una idea emerja de tu cabeza. Un superhéroe está a un mal día de convertirse en un villano, ya que estas personas no son perfectas, son humanos como todos los demás, pero el heroísmo y la necesidad de justicia que vive en cada uno de ellos es lo que realmente lo posiciona como un héroe real o no, cosa que Deku deja muy claro en el capítulo 42 o en el 5 de esta tercera temporada, el cual es titulado My Hero, pues después de verse prácticamente
prácticamente superado en cualquier forma por Muscular, Deku, a puro huevos o fuerza de voluntad, llámalo como quieras, logra generar una escena épica, no solo por la animación, sino también para los personajes que estaban envueltos en esta situación, como también para el espectador, que sinceramente en este punto todos estábamos con el Cristo en la boca esperando a ver qué pasa en este combate. Y cómo olvidar el sacrificio que estaba dispuesto a hacer Deku para que Kota logre huir, la despedida del mismo hacia su madre al verse superado por este villano, y cómo nuestro protagonista in extremis logra tomar un último impulso para regalarnos un One for All al 1.000.000%. Aunque bueno, sabemos que esto es un error de traducción, pero igual a mí me sigue pareciendo épico. ¡Ascenso! Lo más importante de esto no es la sacada a la chucha que le pegaron a Muscular, no, gente, sino que en medio de todo esto es como con sus actos heroicos nuestro protagonista logró llegar al corazón de Kota, un niño que vivía amargado por el sacrificio de sus padres, que no creía en el rol de los héroes en la sociedad, viéndolos como algo totalmente innecesario, hasta toparse con alguien que profesaba estos mismos ideales y que gracias a él fue salvado de esta situación, lo que causó que le regalara otra perspectiva de vida que ni siquiera la muerte de sus padres le pudo dar. Y si bien esto fue sumamente bueno, aquí no acaba, porque después de esto y al culminar el arco del campamento de entrenamiento, todos nos damos cuenta que los villanos tenían otro objetivo, y este era la presentación e introducción de la Liga de Villanos, que anteriormente se nos había hecho conocer de manera individual, pero que ahora nos lo traen como una asociación, y cómo esta termina secuestrando a Bakugo, ya que este era su objetivo inicial desde un principio. Y claro que sí, esto es el detonante para lo que para mí, repito otra vez, para mí de nuevo, es el pic de Boku no Hero, el punto más alto de la obra, y este se da por un cúmulo de factores que se nos mostraron a lo largo de estas 3 temporadas. La primera sería el rol de All Might como figura máxima del heroísmo y de la justicia del mundo, y cómo este mismo en secreto estaba a punto de retirarse debido a su condición física, ya que su cuerpo no soportaba un minuto más tener tal poder, debido a un accidente que le ocurrió años atrás. La segunda, la percepción alterada de todas las personas por la misma presencia del héroe número 1 en Japón, y cómo estas no se habían preocupado por los villanos hasta ahora, ya que estos mismos vivían a la zozobra por el miedo que le tenían a All Might. La tercera, la conformación de la Liga de Villanos con Shigaraki como cabecilla, la cual estaba conformada con varios personajes pintorescos como la loca sin precedentes de Toga, el calladito que se guardaba una bomba Davi, los increíbles poderes y las dudas existenciales de Twice, y el falso idealismo barato que tenía y movía a Spinner. Y la cuarta, y creo yo la más importante, el rol más activo que empieza a tomar All for One en esta historia, pues hasta este punto él había sido el que mueve los hilos detrás de todo, pero no había participado de una manera activa en ninguna de las batallas que habíamos visto hasta ahora. Y dije hasta ahora, donde la historia nos sitúa después de que nuestro grupo de la clase 1A rescatara a Bakugo de la clase de villanos, yendo aún en contra de todo lo que sus superiores y maestros le aconsejaron, que era no meterse en esto. Pero gracias a ese sentimiento de heroísmo que he venido hablando a lo largo de este video, los personajes obviaron estas advertencias y se lanzaron al peligro para rescatar a quien lo necesitaba. Y aunque esto parezca una cosa intrínseca dentro de esta gran historia, esto realmente garantizó a All Might que, si bien esta lucha era un punto sin retorno para su posible salida del mundo del heroísmo, este podía retirarse tranquilo, pues si la próxima generación de héroes iban a ser estos muchachos, él no tendría de qué preocuparse. Y sí, es momento de hablar de su retiro, pues justo aquí All Might tiene una de las mejores luchas que yo he visto, no solo en el anime, sino en la historia del shonen en general, pues después de que los chicos rescataran a Bakugo y de que All for One dijera abrace culos que aquí llegó la verga, se da un combate, pero un combate que aún viéndolo a día de hoy se me vuelve a poner la piel de gallina por todo lo que significó en esta época, ya que para los que vimos este anime en emisión esperábamos ansiosos semanas tras semanas que este shonen se emitiera, y creo que esto no había pasado desde Shingeki no Kyojin, y es entonces que con el transcurrir del tiempo pudimos ver el último destello del héroe número 1 que había pisado Japón, del mismo que había generado él solo una época de paz. Aquí pudimos ver el último algo totalmente
simplemente bellísimo, como les dije, algo que aún a día de hoy me produce sentimientos encontrados, porque si hay algo que quisiera recalcar de la docena de videos que vi y de reacciones que me tragué, sumado a los análisis y reseñas de esta temporada, es una opinión de Padre Calatras, y esta es que si bien como tal el personaje de All Might no murió en esta batalla y logró vencer al mal, pues como siempre o casi siempre pasa en este tipo de historias, en lo simbólico y en la figura de héroe que este poseía, sí murió, y es precisamente por esto que al ser grabados por la televisora entrega enfrente de todos, sin que estos mismos se den cuenta, la batuta a su predecesor, Deku. Obviamente la despedida de la figura que representaba el heroísmo en toda la extensión de la palabra hizo que los villanos se sintieran más libres de actuar a sus anchas, ya que todo lo que significaba el rol del número uno en esta sociedad ahora se había terminado, y ese miedo que sentían los villanos ya no existía, porque tanto él como sus poderes se habían acabado. Hasta este punto, All Might se nos había presentado con una perspectiva más de maestro, al darnos cuenta de que ese seguro que tenían cualquiera de los personajes al estar en un momento crítico ya no estaba, y es ahora y en adelante que Deku debía hacerse cargo de los poderes que había heredado sin esa red de seguridad que significaba su mentor hasta ahora. Y sí, lo tengo que decir, esta temporada fue cine en todos sus aspectos, llámese por producción, narración, animación, guión, todo fue un 10 de 10. Boku no Hero estaba en lo más alto, allá arriba, viendo a las demás obras de su género desde una posición de superioridad. Pero si hay algo que todos los expertos coinciden y que cualquier espectador común como yo lo puede deducir, es que cuando estás en lo más alto, en el pico, en la cresta de la ola, lo único que te queda es irte para abajo. A ver, la caída de Boku no Hero no es tan abrupta ni apantallante como pudimos ver en otras obras, llámese la Cuarta Guerra Ninja de Naruto Shippuden, la baja calidad en animación de Nanatsu no Taizai, la transición abrupta que tuvo de shonen a fanservice de Fairy Tail, o el final que disgustó y encantó a muchos de Shingeki no Kyojin. Aunque lo que sí le está pasando a Boku no Hero es que si bien dije que su cuarta temporada también es muy buena, solo podría mantener esto solo hasta la mitad de la misma, pues efectivamente el arco de Overhaul es sumamente interesante, ya que se nos presenta un villano muy bien estructurado y nos introduce más al mundo de las mafias y todo lo que conllevaba ser yakuza en esta época de héroes, con el eje principal de Eri, una niña con poderes sumamente extraordinarios, los cuales serían utilizados para experimentar y así lograr desarrollar unos dardos con los cuales te quitaban tus poderes, hecho fundamental que afectará a lo largo de la historia. Una vez es presentado todo esto, todo lo que conlleva esta mitad de temporada es constantemente un planteamiento moral acerca de la posición de Deku, y se hizo bien dejar ir a Eri cuando su papá apareció para llevársela, teniendo en claro que esta niña era maltratada y que este no guardaba nada bueno, todo por cumplir las leyes con las que los héroes tienen que regirse. Obviamente esto tiene un trasfondo mucho más grande y se centra básicamente en que si un héroe debe siempre actuar como tal, o si en ocasiones merece desviarse de ese camino de rectitud que también es visto para salvar a más de una persona. Y claro que sí, dentro de esto mismo se nos presenta a los tres grandes, y de nuevo, en este punto del anime muchos debatieron, y otros bastantes no, sobre si Mirio merecía ser el verdadero protagonista de este anime, pues era un personaje mucho más carismático que nuestro protagonista, y sobre todo que imponía más, y a los ojos del espectador se veía más interesante debido a los poderes que este tenía. Pero todo esto son teorías conspiranoicas de Twitter, y aquí nos chupan bastante huevo, ya que esta parte de la temporada se desarrolló de una manera magnífica, culminando con la pérdida de los poderes de Mirio, el desmantelamiento de la Yakuza y sobre todo la pelea, y de nuevo digo peleón, igual lo veo al día de hoy, y mamita de Deku y Overhaul, con Eri soporteando a Deku para que este pueda utilizar el poder completo del One for All y regalarnos una de las escenas más épicas, muy parecida, sospechosamente muy parecida a la de Mosaicos 100. Como todo lo bueno se acaba, esto se terminó, porque hasta aquí llegó la máxima calidad de este anime, y después de esto, la otra mitad de la cuarta temporada fue simplemente mierda, ya que se nos muestra el arco del Festival de Cultura, que si bien todos somos felices y Eri es feliz, sinceramente esto no aporta nada al verdadero conflicto de la historia, así que mejor saltémonos a la quinta temporada. Aquí
aquí probablemente es donde más problemas hay, pues muchas personas aquí notamos la disminución en la calidad de Bones en la animación, pues si bien no era un desastre comparado a sus anteriores temporadas, sí había decaído bastante, sobre todo en los combates, sin mencionar el ritmo de la historia, ya que no ayudó para nada que en este punto se introdujera a los personajes de la clase 1B, los tapados de toda esta obra. Y si bien ver cómo funcionan los poderes de los mismos y tal vez resultó un poquito, solo un poquito interesante ver el punto de vista de los héroes que viven a la sombra, las constantes interrupciones para que vayan explicando cómo es que conformaron todo esto, a mí realmente me llegó a aburrir y en un punto casi que dropeo este anime. Pero esto no fue lo peor, sino que hubo algo más, y probablemente esto fue lo que afectó más a la narrativa de todo, ya que para todas las personas que conocían el manga, porque los que simplemente habíamos visto el anime no nos enteramos de mucho y simplemente nos pareció raro, estos primeros se dieron cuenta que reorganizaron y cambiaron el orden cronológico de los acontecimientos a como el manga los había contado, lo que obviamente causó mucha confusión y crítica por doquier, ya que en efecto el arco de Mi Academia de Villanos fue movido a una posición diferente en la temporada, poniéndolo casi al inicio de la misma, lo que narrativamente hablando se podría decir que mató toda la dinámica que venía siguiendo el desarrollo de la historia hasta este punto. Y personalmente, algo que a mí no me gustó para nada y ya me tiene los huevos llenos es cómo tratan de profundizar a veces a la fuerza en el personaje de Shigaraki, porque ya se nos ha hablado mucho sobre él, tenemos claro el contexto de dónde viene y por qué siempre se había visto como marginado, ya que sus poderes prácticamente significan devastación. Creo que sinceramente no tienes que sobreexplicar estas cosas si es que en un principio desarrollaste y nos presentaste bien al villano que se va a carrear todo lo que queda del anime. Y sí, creo que realmente es un poco innecesario justificar las acciones y las decisiones que ha tomado este personaje por parte de la obra, y profundizar innecesariamente en Shigaraki hace que le quites tiempo a los personajes secundarios, lo que en mi opinión fueron un eje fundamental para que Boku no Hero tenga la trascendencia que tuvo hasta el día de hoy, ya que si esta historia resultaba tan buena y dinámica era porque los personajes secundarios acompañaban a la misma y la llevaban de una mejor manera sin hacerla tediosa y sin que los espectadores se lleguen a aburrir, ya que en los mismos mostraban ciertas actitudes, capacidades o poderes diferentes que nos llegaban a entretener mucho, y dejar a un lado todo esto se sienta muy pero muy artificial, y el anime en ciertas ocasiones al no tener bien estructurado o solucionado esto hace que la introducción de ciertas tramas o cuando trata de profundizar ciertas cosas se vea absurdo y muy fuera del tono que estaban buscando en un inicio, lo cual se ve repetidamente en este arco y con el tiempo hace que desde la perspectiva del espectador llegue a ser un poco chocante. Y sí, mi gente, esto fue la temporada número 5, la cual no quiero ahondar mucho más porque no creo que valga la pena recalcar los errores que tiene. Lo único que para mí sí fue bastante bueno, ya que lo tomó de un tono más adulto, y precisamente el cambio de los tonos es lo que la cagó, fue como decidieron tratar el poder de Twice, y como este mismo planteaba un dilema existencial en el personaje al no saber si este es una copia de la copia de la copia y no sentirse lo original en ningún momento. Y sí, este dilema es muy entretenido, lo suficiente para sostener una temporada entera, pues no. El anime alza de nuevo la cabeza y se posiciona como una muy buena temporada, no al nivel de las anteriores, tanto por animación como por dirección, pero sí por historia, ya que podríamos tomar la temporada 5 como una forma de transición, la cual abre las puertas hacia lo que digo yo y denominaré, para que todos entiendan, el Avengers Infinity War, pero del anime, ya que aquí tenemos materializado todo lo que la Liga de Villanos, de nuevo encabezados por Shigaraki y All for One, tenían planeado desde un inicio, como los héroes pasan de combatir tras combatir a regalarnos un punto de vista más estratégico, haciendo que unan sus mentes para luchar en contra de los villanos que parecieran haber estado derrotados, pero están más fuertes que nunca. Y por esto mismo es que con 2 o 3 huevadas logran mandar a la mierda una sociedad que había funcionado bien hace varios años. Y sobre todo esta temporada hace énfasis en cómo nuestros protagonistas, nuestros héroes de toda la vida, se enfrentarán a algo superior a ellos. Por eso les digo que esto es Avengers Infinity War, pero del anime, y lo que debería ser una bella experiencia colectiva como lo fue esta película para todos los que la vimos, simplemente terminó siendo giros de guiones, algunos
unos esperados, otros no, decisiones medias raras de los protagonistas. En sí, varias cosas sustentaron esta temporada que, como les digo de nuevo, fue bastante buena, no sobresaliente, pero estuvo a la altura. Aunque si tuviera que recalcar algunos puntos, serían los problemas en la carrera de Endevalor al revelarse que Davi es su hijo que pensaron que se fue al Isekai, y las más que cuestionables prácticas que tenía con su familia hasta lograr crear un guerrero perfecto. También podemos encontrar un punto de vista bastante bueno acerca de la decadencia de una sociedad basada en héroes y cómo la misma es tan variable que puede pasar de amarlos a odiarlos por un acontecimiento aislado, cosa que Avengers también nos había hablado, y sobre todo la responsabilidad que tiene Deku al ser el objetivo de la Liga de Villanos. El Señor de la Noche. Lo mismo a que da paso que nuestro querido protagonista se convierta en lo que el internet denominó como el Deku Seinen, que si bien al convertirlo en mártir tiene un gran desarrollo y aprende a utilizar todos los poderes que se le había heredado, más allá de verlo sufrir bajo la lluvia durante varios capítulos, esta perspectiva era algo que yo en lo personal ya me esperaba, y si bien está bien hecha, creo que no tuvo la fuerza suficiente y no impactó de la manera que hubieran querido en la historia, porque esto no dura mucho, ya que a los pocos capítulos todos sus compañeros de clases y amigos se unen para traerlo con ellos a los refugios de la Academia de Héroes. Y esto tal vez sea lo que más me duela, ya que aquí utilizaron de nuevo a esos personajes que en todas estas temporadas no habían cuidado ni un poco, y sinceramente le daban vida a todo esto. Punto realmente muy destacable y muy buenos, que tal vez en sus momentos más álgidos de animación no dio la talla, y mucho menos se puede comparar a la maravilla de temporadas anteriores, pero se supo mantener. Y en sí, esta fue una decente o buena temporada. Pero si se preguntan por qué estoy hablando de la decadencia de Boku no Hero, pues tengo que decirles que si bien todos los puntos que les dije antes hacen que esta sea una temporada un poquito rayando lo sobresaliente, también hubo muchos problemas, creo yo, y el más ligero, pero el que hicieron una bomba debido a Twitter, como no, fue el hecho que en la animación no eligieron un cielo oscuro y gris para presentar al Deku Seinen y optaron por colores más vivos, como siempre había preferido el anime. Pero sobre todo, algo que sí arruina todo esto son los lapsos grandes que tenemos que esperar de temporada a temporada, lo mismo que va cortando el hype y las ganas que todos teníamos de continuar con este anime, ya que los continuos parones que tiene llegan a cortar la emisión que los espectadores tenemos del anime. Al no tener un ritmo preciso en las mismas, estos parones han ocasionado que en gran parte de los arcos que se han estado emitiendo se pierda mucho el interés, lo cual lo podemos notar en su séptima temporada, ya que si bien la sexta temporada acabó en lo más alto, presentándonos a Star, la mujer más fuerte de todo el mundo, la mera, la dura, la reina del baile, la libertad en su estado puro, no, ya se murió. Y sí, efectivamente, la séptima temporada arranca con el personaje que más prometía, pero este no nos dura mucho tiempo y se nos va al Isekai, aunque no sin antes dejarle uno de los poderes más rotos a Shigaraki, el cual en la sexta temporada se había metido en una cámara de recuperación de Namikusein por ahí para volverse más poderoso que nunca, y sobre todo para ser más controlado que nunca por All for One. Y creo que la pronta murición del personaje de Star representa todo lo que estas temporadas habían siendo, decepción tras decepción y una falta de ritmo muy decadente, y sobre todo no saber cómo manejar a su público, al mismo que años atrás habías logrado enganchar con 5 temporadas. Pues si bien los capítulos de esta, como dije, aún se están estrenando y llegan a ser bastante interesantes, creo que el ritmo y todo lo que significa estar cortándolo cada 15 días, que no sé si es que sea así, pero yo lo siento así, arruina la experiencia que tratas de generar. Volviendo a hacer una analogía, y si hay algo que deberían copiar a las películas de este lado del charco, y lo vuelvo a poner de ejemplo, sería la misma sensación que generó Marvel con Avengers Endgame. Y esa sería una experiencia que logre conectar con todo aquel que mire este anime al ver cómo tus héroes favoritos luchan a pesar de haberlo perdido todo y recomponen una sociedad básicamente desde sus cimientos. Y si bien se nos ha mostrado un poco de esto, por lo menos hasta ahora, no se ve que vayan a manejarlo de la mejor manera que puedan, y por esto es que a día de hoy, por lo menos en el anime, creo firmemente que todas las críticas que ha recibido Boku no Hero están bastante bien fundamentadas. Sinceramente no sé cuánto tardarán en recomponer el camino, o si tan siquiera lo harán, pues aunque no haya leído el manga, por ciertas publicaciones en las redes sociales y ciertos creadores de contenido de anime que sigo, muchos de ellos no están tan conformes como se ha venido desarrollando la historia hasta ahora. Lo único que nos queda esperar es que se den cuenta que a través de todos esos años el público fiel que ha creado merece tener una historia digna como habían tenido en sus 4 primeras temporadas, y sobre todo que mimen más esta historia, pues si hay algo que los animes actuales necesitan es que
realmente se involucren con ellos de corazón, no simplemente hagan temporada tras temporada para lucrar con los mismos, sino que realmente los productores se impliquen en el proyecto, pues al fin y al cabo se deben a los espectadores, por lo menos en este caso. Boku no Hero ha tenido altos y bajos a lo largo de sus temporadas, desde su auge en las primeras 4 o 3 temporadas, como tú lo quieras ver, hasta su caída en la mitad de la cuarta y quinta. El anime ha tenido momentos épicos que todos nosotros recordaremos y tendremos en nuestras memorias, aunque si bien estos se ven manchados por la actualidad del anime, no podemos olvidar que en un pasado nos regaló cientos de videos, horas de debates, reacciones con las cuales te erizabas la piel. Y si bien la sexta temporada parece ser un resurgimiento prometedor para un final épico que sabrá Dios cómo termina, sin duda lo que podremos decir es que Boku no Hero ha marcado la industria del anime y la seguirá marcando en los siguientes años, pues esta historia todavía tiene mucho que dar y solo nosotros los espectadores seremos testigos de cómo esta avanza y si llega a un final acorde a lo que fue en un inicio.